Vamos ahora con Julio Pardos Martínez, que es licenciado en la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III, ha hecho cursos de doctorado, impartido cursos de doctorado en la Universidad de Messina y ha editado obras de Otto Brunner, de Koselleck y sobre todo de Pocock junto a Antonio Peros, y en la actualidad está terminando una traducción del último libro de Jim Ameland, Writing Cities, para también la editorial Marcial Pons. Hoy nos va a hablar sobre un enigmático enunciado de su ponencia, como es 1621 del otro. Tres cosas iniciales. Primera, cifrar en el agradecimiento a Héctor Linares, no sé si está por aquí, el agradecimiento global a la organización que nos generosamente permite a muchos estar aquí y recuperar algunos a Antonio Ceros, que si algo sabe de Ideas in Context, nos proporciona la oportunidad de amigos en contexto y contexto de amigos. Así que salimos dando gracias a esto, gracias Antonio y al resto está. Una segunda captación de benevolencia es que, y esta es sobre la marcha, voy a hablar de un edificio poético-literario que está tensionado a base de dos estilos expresivos absolutamente distintos a pesar de compartir un mismo paradigma. Es lo que va a verse en la mesa precisamente entre el profesor Vigilantes y yo seguramente, quien conozco hoy. Y una tercera captación de benevolencia es hablar en el Ecuador casi un poco pasado de la cosa. Tiene más, hablar al principio tiene muchas ventajas, hablar al final tiene muchas ventajas, pero tiene más desventajas hablar en media res, porque buena parte de lo que tengo que decir casi va a ser una nota a pie de página de cosas dichas en alguna sesión de ayer, especialmente por el profesor Carrasco, especialmente por Franco Beniño y de alguna manera también por Frederick Shaw. Incluso dentro de quien me ha precedido en el uso de la palabra también cosas dichas por el profesor García Hernán ahora mismo y bien calientes. Peor que las cosas dichas que pesan sobre lo que tenga que decir es lo que tenga que decir el profesor Chartier ahí escondido detrás del atril, respecto al cual también, en fin, temor y temblor, porque lo que vaya a decir posiblemente tiene al profesor Chartier como lector en fábula. Y dicho esto, repito, citados mis mayores, mis autoridades, que son Carrasco, Beniño, García Hernán, también Mutua ha hecho una referencia a la que tendré que decir algo, y yo, bueno, pues intento centrarme. He aprendido de mi maestro, Pablo Fernández Alejo, que cuando te veas en apuros y tengas que tirar hacia adelante con algo, recurre, creo que es el procedimiento que al menos Sir John y Xavier Gil lo aprobarán, recurre a Jaume Vicens. Y esto es lo que hago. Traigo mi primera imagen, la imagen que centra 1621 en un libro de cuando 1952 Antonio Ceros no había nacido y John Eliot no había nacido bibliográficamente todavía. Ahí está la matriz sin recargar. Ahí está un 1621 con una preciosa viñeta que luego desaparecerá en las posteriores ediciones, donde se adivina perfectamente don Gaspar de Guzmán al conde duque, pero es un 1621 que tiene un reinado de Felipe III y Lerma en las dos páginas anteriores, donde solo hay la corrupción de Lerma y los moriscos. Punto. Estas son las dos páginas anteriores para llegar a ese momento de 1952, donde no hay más que estas dos cosas. Esta es la matriz inicial, que se van a encargar los demás y yo aquí sí puedo de recargar en lo posible.
Si pasamos a la siguiente edición de la aproximación de Jaume Vicens, lo que tenemos es, además de la lastimosa desaparición de la viñeta, un Felipe III y Lerma recargado. Quiero decir, ahora es donde aparece, por eso mi siguiente introducción aparece en la segunda página y hay todo un párrafo anterior que completa con una mención a Cervantes la pavorosa crisis que desde los 90 a la primera década del siglo XVII sacude el edificio de la monarquía. Esas dos páginas suponen una notoria recarga de lo que sabemos porque empezó ahí. En 1960 se puede tomar nota y creo que el guiño a Cervantes y la peste que viene de arriba y el hambre que sube de abajo y cosas parecidas, esto inmediatamente se puede retomar en un artículo del mismo momento, en 1960. John Eliot todavía no era el autor de la revuelta de los catalanes, pero ya tenía dos artículos en la que eran cruciales, y Bass & Friction publica uno donde lo primero que hace, ironizando sobre la existencia de una crisis en España, porque la había en Castilla, es decir que lo mucho que debemos yo y otros, o sea, Vices Vives, a Le Temps de Quichotte, 1956, de Pierre Vilar, que es el que ha permitido precisamente recargar con estos asuntos de quiebra castellana en términos socioeconómicos la matriz inicial del reinado de Felipe III. Lo que viene luego es bastante sabido, pero hay un guiño de Sir John Eliot al final de ese artículo de 1961 que pone, repito, descubre cuáles son las claves del relanzamiento historiográfico del reinado de Lerma, del reinado de Felipe III con Lerma. Cita a alguien que no he visto luego muy citado, me parece que ni siquiera Antonio cita su libro, Robert Bass Watson, un autor inglés experto en Felipe II y que termina o casi termina un libro sobre Felipe III a la altura de poco antes de morir, lo retoma alguien y lo publica en el 83. Sir John Eliot termina precisamente su texto del 61 diciendo que no se equivocaba en absoluto este bibliotecario, párroco, lo que fuera, John Watson, que después de escribir un Felipe II, escribe un Felipe III, diciendo no, es dudoso de que podamos, dice el señor Eliot, disentir de el veredicto español de Robert Watson en su historia del reino de Felipe III. Su poder no se correspondía con su inclinación. Bueno, lo que ha venido historiográficamente después es una recarga fastuosa del extremo poder de la afirmación de Watson, siendo el principal responsable, naturalmente, primero Sir John Eliot y luego Antonio Ceros. Lo que me temo es que no ha venido el mismo tipo de recarga con el otro extremo del inclination, al menos si nos fiamos del diccionario de Oxford, no es de inclinación, para eso está de claro. Inclination es sobre todo constelación de afectos. La cosa cambia cuando entendemos entonces la frase como el poder de la monarquía, que le generó estas cosas, o desmantelamiento internacional, había alguna forma de disimetría con respecto al edificio de lo que en Alemania llamaría Stimmung, afectos, no hay otra palabra seguramente mejor para describirlo, o inclinaciones caracteriológicas, que es lo que se quiere decir ahí. Básicamente, la historia que ha venido luego es la historia del amueblamiento de la provincia Power, y a pesar de las señales de John Eliot, una relativa indigencia de la parte de Watson de Inclination. En un libro legendario, Imperial Spain, de 1963, ya se ocupó John Eliot de decir de qué estaba trufada la originalidad del libro. Sí, me han ayudado Kelly Berger y Alexander Parker, pero sobre todo Alexander Parker, que trae el plus de poder incorporar, y es lo que hago en este libro, 1973, a la historia literaria, al complejo de asuntos del reinado.
una manera de decir elegantemente que la historia literaria es demasiado seria como para dejarla en manos de filólogos e historiadores de la literatura. La historia siguiente es bastante sencilla. El amueblamiento de la provincia de Lerma y Felipe III a base de la reconstrucción de un sistema como el de Lerma como sistema político legible, en términos además de cultura política bien desarrollada, pero quizás no tanto el otro extremo del asunto. Esto no significa en absoluto que ni Scipione ni los que han venido tras él y con él, incluso Antonio Ceros, no convoquen al edificio poético-literario, bien que son usuarios de él a la hora de reconstruir el doble decenio que abre el siglo XVII. Pero quizá cabe apostar por decir algo. Como estamos celebrando 1621, haré mi horizonte de datos que me permiten dar por muerto a Felipe III y acceder a Felipe IV. El texto canónico es de Navarrete, 1621, lo que luego será conservación de monarquías, pero que en su formato inicial es sobre todo discursos políticos, lo que esconde en su interior, curiosamente, un programa de eliminación de las escuelas de gramática. Al final de su sugerencia de las escuelas de gramática en las localidades castellanas, casi mejor dedicar a los chicos a la marinería. Estos discursos políticos resulta que tienen al final una traca final sobre gramaticidad y presencia social de la gramática que quizás no sé. Bueno, es una buena apertura para, es un guiño que luego remodelaré para 1621. En 1621 Lope de Vega publica La Circe. La Circe esconde, vamos a seguir escondiendo cosas, una novela corta, o sea, un cuento. Esconde un cuento a Marcia Leonarda, o sea, a Marta de Nevares, y es, claro, a rebufo de los ejemplares, pero técnicamente el primer ejemplo de experimentación de manera propia por parte de quien Lope de Vega, de experimentación con el registro de la novela corta más allá y permitiendo precisamente el registro de las ejemplares. Inmediatamente en el 22, pero esto ya no es Felipe III, vendrán las otras 3 novelas ejemplares compuestas y publicadas en otro libro también, nunca de novelas o solo de narrativas, sino de prosas y versos, con una mixtura y una hibridación que quizás es marca de fábrica de las 2 décadas que estamos contemplando. Otra pieza del Rosario 1621 es que tenemos algo tan importante como el Hermes Trismegisto de Jiménez Platón. Bueno, pues conviene ponerse en el horizonte de quien a la altura de 1604 ya tenía una retórica española a la vez de la romana y a la vez de la sacra, y luego lo va a completar en 1614 con, a su vez, esta retórica con una gramática que esconde bajo este texto que es de tríplice elocuente sacra, española, romana, de 1621, española en 1604 y instituciones de gramática española en 1614. Pero la reconstrucción seguramente del horizonte de 1621 es más potente cuando podemos dar en ese momento por nacida la Academia de la Lengua Española. Todos sabemos que no es así, pero voy a jugar con la broma de que sí que es así, porque la Academia Peregrina que funda en ese año Sebastián Francisco de Medrano es literalmente una academia de lengua. No es como la proliferación de academias anteriores. Una reunión, un cenáculo literario de unos cuantos amiguetes voltastros para ver qué es lo que podemos hacer, si nos metemos con Góngora o Góngora se ha metido con nosotros. No, es un programa de codificación de la lengua a base de las artes liberales, empezando por la dialéctica, siguiendo por gramática, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor conocedor, que es la Real Academia Española, que es como se ha detectado perfectamente que esto no es una academia más, sino una academia de la lengua, que no prospera, claro, no prospera, pero me interesa simplemente la condición de proyecto de Sebastián Francisco de Medrano, su peregrina, porque
esa condición de proyecto es el mejor síntoma de que algo ha pasado con la lengua en los 20 años antes. Con la lengua, y especialmente con la lengua literaria y la poética. Son tecnicismos del lingüista que uno se apropia didácticamente, pero conviene utilizar este síntoma para quizás captar ese tipo de cuestiones. Si este es el final, empecemos por el principio. Y el principio es 1598 o 1597, donde, y recurro otra vez a Sir John Eliot, el principio del reinado o el final del anterior se produjo, es una cita que no he vuelto a ver en otros textos de Eliot, creo, del año 59, en la New Current Dictionary History, su legendario artículo que tardó 12 años en publicarse. Como dice, cuando venga, dice un noble español, un año antes de la muerte de Felipe II, nos encontraremos nosotros mismos en otro escenario y todos los caracteres del drama habrán de ser diferentes. Y comenta Sir John, en su debido momento, no solamente el reparto cambió, sino que el drama mismo se convirtió en tragedia. Hay aquí un historiador comentando como crítico literario el qué, no una cita literaria de nadie, sino la utilización para hablar de un cambio crucial en el reinado el lenguaje que proporciona el drama que está poniendo Lope de Vega encima de la mesa. Me parece un ejemplo estupendo de lo que Spitzer en su momento detectó. Lo detectó con la Dorotea, pero sigue siendo Lope de Vega, en 1632. El fenómeno típico de la cultura literaria española se abusa dentro del reinado de Felipe III. La literaturización de la vida y la vivencia de la literatura. Esto no es un juego de palabras, es un préstamo de Goslar, otro gran lingüista, es un punto fuerte de interpretación porque literalmente se está viendo el paso de un reinado a otro utilizando como fundamental argumentación una de exquisita poética dramática. Está todo, incluso contagia hasta el mismo comentarista, John Eliot, que habla de no es comedia, va a ser tragedia. Repito, esta literaturización de la vida no es una cita literaria, es utilizar la literatura para saber qué es lo que está pasando y con qué nos vamos a ver en cuanto suceda lo que va a suceder del 97 al 98, que es lo que seguramente nos convoca aquí en el 21. Precisamente otro gran lingüista, otro gran filólogo como es Eric Auerbach, cuando se dé cuenta de que, en efecto, esto es lo que pasa en los 20 años iniciales del reinado de Felipe III, no merece la pena, estoy refiriendo a Auerbach, meter en mimesis ninguna imagen de literatura española, porque no corresponde a ninguna captación de la realidad, sino precisamente de todo lo contrario. Por eso, en mimesis no está la literatura. El libro más importante de crítica literaria del siglo XX no está la literatura española. El reinado arranca con Lope en 1598 escribiendo prosa narrativa sostenida, no contística, es la Arcadia y luego el peregrino en su patria. El reinado arranca sobre todo con algo a lo que hizo alusión Profesor Carrasco. La toma de conciencia de una novedad absoluta, una anomalía, que es un arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Decir en este tiempo significa hacer una poética condicional. Las poéticas tienen que ser absolutas, universales. Si son condicionales, estamos en otra cosa, estamos en un oxímoron, estamos en lo dijo muy bien el profesor Carrasco ayer, anomalía. Y por tanto, que en 1607 o 9, no sabemos bien, codifique la práctica dramática de los dos decenios anteriores como arte nuevo de hacer comedias en este tiempo es sumamente indicativo de que estamos ante un proceso en marcha que solo puede describirse como novedad absoluta. Hay un complejo interesante textual en torno a los años 8, 10, 9. Schott, escocés, publica una Hispania Illustrata, lo cual es una biblioteca de memoria histórica española como no ha existido en ningún momento anterior. La siguiente habrá de esperar a 1672. Y en ese momento alguien levanta el edificio tesoro de la lengua española, sobre todo en su correlación con el latín, Covarrubias, tesoro.
Pero sobre todo me interesa Álamos de Barrientos. Sobre todo me interesa alguien que abrió seguramente la andanada del comienzo del reinado de 1598, hablando, sí, de constitución de la monarquía compuesta y de monarquía global, sí, pero con referencias constantes a la lengua y las lenguas, y sobre todo a la palabra que más frecuentemente utiliza Álamos de Barrientos, afectos, que es lo que llena el discurso sobre el comienzo del reinado en este momento. Cuando en 1814 ponga sobre la mesa el trabajo hecho y llene de casi 100 páginas de preliminares sus comentarios políticos a Tácito, encontraremos algunas cosas estupendas para ver qué es lo que está pasando con el edificio de cultura literaria y poética en el reinado de Lerma. Lo que se tiene, y esta es mi disidencia con el profesor Carrasco el otro día, es evidentemente una lectura de Lipsio, y a través de una lectura de Lipsio, una lectura de Tácito. Pero si Lipsio leía a Tácito para que no hay que huir de la patria, sino de lo que hay que huir es de los afectos, lo que hace literalmente Álamos de Barrientos es amueblar la acomodación en los afectos, precisamente como única posible salida de aquello en lo que estamos. La frase de Lipsio de Constancia, y Publicismalis del 84, es «Ita non patria fugienda, sed affectus», hay que huir de los afectos. No veo mucho tacitismo, ni mucho lipsianismo, ni mucho estoicismo en precisamente darle la vuelta a la tostada, cuando de lo que se trata es de instalarse en los afectos y gobernarlos. Claro, el problema, y esta disidencia con el profesor Carrasco, es que en el origen no está en absoluto ningún edificio de soberanía con respecto al cual el horizonte de la anomalía del vaguimiento haya que dibujar, sino precisamente lo que hay es una cosa muy distinta, un gigantesco monumento de tratamiento de los afectos que compuso un médico, lo ha citado mucho, me lo ha pisado hace 10 minutos, Huarte de San Juan, un examen de ingenio para las ciencias, que es el equivalente funcional como reconstrucción de la dignidad regia de lo que es la soberanía bodiniana exactamente en el mismo momento. Por tanto, el camino está perfectamente contemplado, toda vez sobre todo cuando el texto que se convierte en viral a partir de su reedición y ampliación de 1524 es precisamente el examen de ingenio para las ciencias. Y ahí, en las obras de Cornelio Tácito de Álamos de Barrientos, eso le podéis ver de entrada todo el juego marcado por los afectos. Y luego, sobre todo, una difícil detección de si de instalarse en los afectos se trata, qué hacemos con los expertos en el tratamiento de afectos, que son los poetas y también los literatos. Estamos hablando, Justo Lipsio, gran investigador de la prudencia y preceptos políticos en los historiadores, hace príncipe de ellos, eso sí, sin la elocuencia y colores del lenguaje que tocan al entretenimiento en la verdad, al menos de la historia, y en estos preceptos, afectos al canto. O mejor todavía, inmediatamente, dice Lipsio, cualquiera que seas hombre mira y considera bien estas cosas, saca estas reglas que son frutos verdaderos de la historia. Y dice bien, porque los del entretenimiento, de la narración de ella, son para deleite y, en fin, cosa de... Da igual. Cosa de burla, no, escuchar, vamos a ver, cosa de burla. Estamos lindando literalmente, Álamos de Barrientos sabe perfectamente cuál es la teoría de literatura, la que se encarga precisamente de acoger a los afectos en su seno y darles forma expresiva. Lo que no tiene claro es si en esa instalación de los afectos tiene fuero o tiene cancha lo que no es estrictamente literatura. Lo que viene después es bastante más sencillo. Un texto que hace un juicio de artes y letras y tenemos localizado de mala manera como si fuera de Saavedra Fajardo, pero es que el 13, 14, quizás 15 no puede llegar al 20, que es un juicio de artes y ciencias generado, tengo para mí, y creo que puedo pagarlo, por Fernández de Navarrete. Así que nuestro discursivo político resulta que es muy posible que sea el autor de la primera versión, la guapa, la buena, de la República Literaria, no la que luego hace y deshace Saavedra Fajardo más tarde. Para esta
estoy siguiendo una hipótesis suya, en 1623 descubrió este manuscrito y sugirió que, en efecto, en la recopilación del Jesuita Arana hay un texto de 1620 de Navarrete, que es la República Literaria. Es como Álamos de Barrientos, pero como si continuáramos a Huarte de San Juan. Es un encauzamiento humanista de cómo en el humanismo no empieza a caber la literatura que se produce. Por eso, en este texto, que es un juicio de artes y ciencias, no aparecen ni Lope ni Góngora, que en este momento, en 1613, están produciendo la revolución de las soledades y producción. Vamos a ver, la cuestión no es si Lerma resulta elogiado por Góngora. La cuestión es que seguimos sin saber si Lerma está elogiando a Góngora y riéndose de él. Esto es, literalmente no hay manera, creo, de dictaminar si tras el follaje expresivo de Góngora en el panegírico del 17 no está haciendo una parodización del rey Sovaliro o está literalmente haciendo una elogio. Repito, en términos de contenido no hay manera literalmente de saberlo, lo cual es la mejor manera de detectar de qué va la literatura del momento. Si quieren ustedes en qué se queda la literatura del momento, y con esto espero pisarle en parte, ahora que no me oye al profesor Enciso algo que tenga que decir, lo que viene es Mariner de Aragón, Vicente de Mariner de Aragón, uno de los seguramente mayores clasicistas que ha tenido este país. No publicó más que 2 obras y ha dejado 40 volúmenes y 60.000 páginas de traducciones del griego al latín entre 1610 y 1640. Entra en la Casa de Lerma como preceptor de la Casa de Lerma en 1610, conecta con Quevedo, pero sobre todo deja un montón de material clasicista, esto es, el molde donde no cabe la literatura que innova sobre el clasicismo, para que Menéndez Pelayo en 1873 relance la búsqueda del clasicismo, Horacio en España, y se convierta entonces en Menéndez y Pelayo. Bueno, yo lo único que he hecho es sugerir que aquí tengo un dispositivo con el que estamos familiarizados en 1700, 1713 y 1714. Primero, hagamos una academia y luego tengamos un diccionario. Si nos sale una retórica, una poética, una ortografía y una gramática, estupendo. Pero de momento, primero hagamos una academia. Tengo el mismo edificio, invertida la situación y con una pequeña cuestión. Yo lo primero que tengo es un diccionario. Luego tengo una estupenda gramática, si es que no tengo 2, porque la de Correa seguramente se hace en tiempo de Lerma, aunque se publique, o al menos se haga circular en 1624-25, que es la gramática fundamental. Pero yo tengo un diccionario, yo tengo una retórica y una poética, y al final tengo una academia. Pero no está la monarquía ni ninguna dinastía detrás de esta iniciativa de política cultural. Y segundo, el diccionario de Correas es una demarcación con respecto al latín. Es un diccionario bilingüe, es mentira que es un tesoro de la lengua castellana. Es un diccionario bilingüe latín-castellano. El diccionario de 1726 es un diccionario de autoridades. Esto es, un diccionario al que el latín le importa un pito, pero tiene que filtrar cuáles son los autores que generan autoridad en el uso de la lengua. Y de las voces gramaticales, 40 citas son de Jiménez Patón y luego vienen el resto, con 8 citas, hacia abajo, el resto, todos los demás. Lo cual significa que algo han hecho los Jiménez Patón and Company como para merecer una academia que se haga cargo de una revolución en la lengua. Claudio Rodríguez decía, la literatura no ha existido siempre. Y tiene toda la razón. No debemos pensar en la literatura como una inconstante, una invariante, sino hay momentos de invención de la literatura. Lo único que he hecho es literalmente atender a ese tipo de aspectos. No se trata de integrar la literatura en un aspecto más. Creo que tampoco se trata de utilizar la literatura como fuente para otras cosas, convirtiéndola en parte de la cultura política. Quizá lo que se trata, y es a lo que aludía con lo de inclination, es a saber cuál es la posición de la literatura en el esquema de disciplinamiento del momento. No importan nada los contenidos, repito, no sabemos si se estaba riendo de Lerma o no, creo.
Antonio tiene otra opinión, pero yo leyendo a Antonio sé lo que pasa, pero leyendo a Góngora no. Y esto significa que es muy posible que lo que tengamos que hacer es descentrar precisamente el edificio literario, lo que está pasando entre 1600 y 1620, o sea, no centrándolo en Cervantes. O sea, no centrándolo en Cervantes, el que me ha permitido no convocar aquí en ningún momento, a pesar de que Antonio Gelabert, Chartier y unos cuantos amigos en el 2005 hicieron los tiempos del Quijote. Pero yo lo que he sugerido es que precisamente, y eso se aprende radicalizando la lógica del profesor Ibáñez, lo de centro y periferia, o lo de Cervantes como centro y el resto periferia, quizá hay que llevarlo también a la matriz cultural, en el momento de las inclinations, descentrando en una elipse dos centros que son siempre Lope y Góngora. Y luego, eso es una elipse con respecto a otro centro que es Quevedo. Y luego todos componen una elipse múltiple con respecto a los 300 o 400 que componen la república literaria de una de esas repúblicas monárquicas, o repúblicas de Esteban Benigno. Así que esa elipse descentrada, con Calderón al final, 1622-23, empezando, es lo que sirve perfectamente para ese tipo de cosas. Déjame que termine utilizando una sugerencia de mi amigo Franco Benigno, el profesor Benigno. Sugirió que la salida para todos de estos, para Antonio Ceros y para quien haya estudiado Richelieu o Auxerre, es cuando en el 60-61 Luis XIV decide ser ministro de sí mismo y por tanto se acabó el ministeriado, se acabaron. Alguien que estuvo en intentar que eso no pasara así es un tal Retz, cuyas memorias son una recapitulación sobre este acto de 1660, empezada a componer en 1671, y traen algo tan interesante como una detección de cuál es la clave de la correlación entre política y literatura en el momento anterior. El pueblo entra en el santuario, levanta el velo que debe siempre cubrir todo lo que se puede decir, todo lo que se puede creer del derecho que une pueblos y reyes, que solo pueden concordar si es que lo hacen juntos en el silencio. La sala del palacio profana estos misterios. Esto es, los Flanders acaban de profanar estos misterios. Muy bien, yo lo único que he hecho aquí, literalmente, es sugerir que en los 2 primeros años de la lectura de la correlación posible entre Les Lois de Peuple y Les Lois de Roi, con la anomalía que William dice sobre el Carrasco de los tratados del valimiento y su intento de encaje en alguna imaginación constitucional, corresponde precisamente a lo contrario, una lógica de silencio. Nunca una sociedad ha sido tan locuaz generando e inventando una literatura. Bueno, y ahora sí que ya termino, pero con lo que debe ser otro tipo de reconocimiento. En 1621, Antonio Ceros, no en 1621, no, estamos en el 2000, en mayo que yo, pero no para el 1621, acabó hizo arrancar su descripción precisamente de esta manera. Estamos ante un monarca que acabó de ser rey antes de empezar a reinar. Nunca se ha contado mejor la expresión la revolución que no fue. Quiero decir, un no acontecimiento del que hay que hacerse cargo a partir de 1621. Lo que pasa es que lo cuenta Quevedo. Están los grandes anales de 15 días. Y esto no es una descripción cronística de qué pasó, sino una transposición expresiva literaria de qué está pasando. Esto es, no sé cómo llamarlo, un oxímoron, una paradoja, una ironía seguramente. Se lleva por delante toda la teoría de qué es ser rey, porque acaba de decir que el rey no ha reinado, vamos a ver si reina el siguiente, pero lo hace mediante el cauce expresivo de la literatura, de la vida y la vivencia de la literatura. Que Antonio haya hecho arrancar su obra en el 2000
De esta manera, después de habernos dicho en qué consiste el reinado de Lerma y de Felipe III, nos ha puesto tareas para todos, y por eso solo puedo terminar agradeciendo precisamente esa difícil tarea que nos ha puesto delante con esa cita de la que él ha amueblado, que es el rey y la cultura política corresponde, y quizás haya que recargar la matriz con ¿qué está diciendo? Gracias.